Fede, ¿cómo andás? Muy bien, por suerte. Voy a ponerme el chat acá a ver si la puedo ver mejor. Saludo ahí Tommy ya en el chat, hay un par que se van sumando. Y vamos a charlar un poquito de River, como debe ser. Una jornada horrible de sábado a la noche, ¿no? Como para matarse básicamente. Un sábado horrible. No sé si fuiste a la cancha, si te tocó ir o no. Como para arrancarse los ojos un poquito. ¿Vos cómo lo viste? Bueno, sí, la verdad que no es el mejor momento. O sea, cuando estábamos hablando en la previa, teníamos pensado quizás decir otra cosa totalmente distinta. Eh, pero bueno, nos tocó justo con una derrota tremenda, tremenda. La verdad que inesperada. Sí, me tocó ir a la cancha, fue durísimo porque ya a los 15 minutos te pones 2-0 abajo y como que lo padeces el partido, ¿viste? No tenés, River lo y no, sufrió. no sabés que, sí, 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 lo sufrió, no tenés eh, la intuición de que lo vas a ganar en ningún momento, ¿viste? Ya estabas entregado casi desde que arrancó el partido, así que como que sobró mucho tiempo. Sí, no, terrible. Tan recordado de ese gol de Gallardo contra Tigre en el Monumental, que creo que es en 2009, no tiene nada que envidiarle a este partido que vimos en un River de 2026 con otra economía, con otro presente, con otra estructura, con otro plantel y totalmente distinto. Y también obviamente hace acordar mucho al River del año pasado, un River desconocido en el segundo semestre después de la eliminación con Palmeiras. River se cayó a pedazos, fue en la última parte horrible y bueno, supongo que tanto vos como yo, como todos los hinchas de River, esperamos un 2026 un poquitito mejor, un inicio para mí de pretemporada que lo podemos charlar también, que daba algunas cositas, pero que no parecía un River que progresaba tanto, por lo menos así lo veía yo, y unos primeros dos partidos donde sí se vio algo un poquitito mejor, por lo menos algo un poco más trabajado, un River que parecía tener una idea clara a qué iba a proyectar y un equipo por lo menos en evolución. Eso se perdió, no creo que haya que tirar todo al tacho, pero en estos últimos este último partido y medio, no quiero decir los últimos dos partidos porque creo que el primer tiempo en Rosario estuvo bien, pero este partido contra Tigre en el Monumental es de un River que sigue regalando prestigio, es un River que está completamente desconocido a lo que solía ser, ni siquiera quiero decir el mejor River de Gallardo, sino hasta un River de la primera etapa y pico de Michelis, que en el Monumental por lo menos sacarle un punto era una hazaña, y hoy parece que viene cualquiera, que son 5 de los últimos 6 partidos de River en el Monumental, que perdió, ni siquiera es que no ganó, que perdió, que es duro. Sí, es que te da esa sensación de que no te sentís imbatible como antes en la cancha de River. Es como vos decís, es un pésimo partido, te hace recordar mucho a las peores épocas del club, no solo el año pasado que fue desastroso, sino que te lleva directamente a esa época de Astrada, de Capa, de técnicos en donde River no tenía planteles de jerarquía como se supone que tiene ahora Exactamente. y le iba muy mal, te transmite directamente esa misma energía. No creo que sea para tirar todo por la borda, vamos a confirmar eso quizás el jueves. Si el Claro. jueves el equipo reacciona, no digo desde lo anímico, porque para mí también fue una derrota futbolística de River. No es que Y lo pasaron por arriba anímicamente. no Jugó un responde, muy buen no partido hay Tigre respuesta. sí, River no lo supo leer en ningún momento, no supo cambiar el ritmo y el rumbo del partido en ningún momento. Sé que es una derrota futbolística para el equipo también. Si vamos a la cancha de Argentinos, que siempre nos cuesta, y ganamos jugando bien, quizás quede rápido en el olvido y sean solamente 3 puntos perdidos. Y si perdés y si jugás mal y si volvés a tener actuaciones individuales como las que vimos, bueno, sí, evidentemente se va a profundizar. Así que Y hay es que ver cómo que nos va el jueves, claro. es una derrota que en otro contexto
es sacatécnico, porque incluso siendo Gallardo, por todo el trajín que viene llevando, que ya es más de un año y medio siendo el técnico de River, para mí si esta derrota, en vez de ser la cuarta fecha y estando a principios de febrero, pasa, ni siquiera te digo mayo, pero pasando mediados de marzo, que ya te vas, qué sé yo, un mes y medio, dos de competencia, tenés este tipo de derrota en el Monumental y es sacatécnico, porque, a ver, la paciencia con Gallardo ya no es la del año pasado, ya es un equipo que es completamente de él, y también es una repetición de que uno puede caer en las individualidades, que yo suelo caer en los nombres, porque para mí el fútbol en general es más de los futbolistas que de los técnicos, yo soy un fiel creyente de eso, que obviamente los técnicos tienen muchísima responsabilidad para potenciar o no a ciertos jugadores, pero por ejemplo si Aníbal Moreno le pone la pelota en el pecho al 9 de Tigre, Sí, mucho no. Gallardo no tiene para hacer. Ahora, si esto no es una situación puntual y el técnico está hace un año y medio más y todavía no es un River que no sabe qué juega, un River que cambia muchísimos nombres en todos los mercados de pases, que gasta dinero y además ni siquiera se puede hacer fuerte local, y uno incluso siendo Gallardo, que Sí. para mí es el mejor técnico de la historia, empieza a decir, y bueno, quizás es el técnico, quizás no es que Gallardo no esté capacitado, sino que no le pudo llegar a estos jugadores, que se necesita un cambio de aire. Lo salva para mí a Gallardo, como digo, que es la fecha 4 y que los primeros dos partidos se había visto una cierta evolución. Ahora, yo siendo realista, para mí sacar un punto de la cancha argentino sería un buen resultado, algo que quizás hace 4 o 5 días te decía, no, tenés que ir a ganar. Hoy como llega River, si empatás en la Paternal que nos cuesta siempre, para mí es un punto hasta te diría que positivo y por lo menos no seguís metiendo el dedo en la herida, porque no me sorprendería si River pierde por 2 goles o más contra Argentinos. Y no, la verdad que no. Es que, como decimos, nos cuesta siempre allá. Ellos juegan bien, por más de que no hayan arrancado el campeonato de la mejor manera, tienen buenos jugadores. Y sí, evidentemente desde lo numérico sí es un buen punto el empate en la Paternal, más por cómo venís. Tema que también necesitas ese golpe sobre la mesa de decir, bueno, acá no pasó nada, fue algo ajeno, un partido aislado y nada más. No tenés que Ojalá. profundizar justamente la mini crisis que causó esta derrota. Vos justamente hablabas antes de la derrota sacar técnico, y estoy totalmente de acuerdo. Si no fuese Gallardo y quizás si no fuese una fecha 4, el entrenador Sí, el afuera. domingo se hubiese ido, o el mismo sábado se hubiese ido. Eh, el tema también es que está el acumulado. Está el acumulado que desde que Exactamente. volvió a mediados de 2024 tiene varias derrotas saca técnico, ¿viste? Que siempre decíamos lo mismo después en el post partido y no se va porque es Gallardo. Es como la única Y es la justificación única. porque después desde lo futbolístico y lo anímico el equipo no entrega nada hace mucho tiempo. Y Eh, es eso. Así que sí, Es eso, hay es que una ver cómo lo derrota soluciona saca porque técnico sí, sí, sí. y aparte de ser otra derrota más saca técnico, ves a un River que no parece encontrarle el rumbo, porque si uno dice, bueno, es una derrota puntual, aunque sea durísima, porque la estadística también te marca que te hicieron 4 goles de local, y lo leí mucho en las opiniones, no te hizo 4 goles Flamengo, no te hizo 4 goles Palmeiras, Sí. te hizo 4 goles Tigre, con todo el respeto que se merece el Matador, que arrancó bien con Dagobe, sigue siendo un equipo que tiene, no sé, 20 veces menos el presupuesto de River y te vino a meter cuatro Sí, ni pepas de hablar. visitante, que es inobjetable. Y además de todo eso, es un River que uno intenta agarrarse y ver cositas, porque también está la parte de que uno es hincha y también los dos analizamos quizás mucho el juego, vos más todavía, y ver qué ocurra dentro de la Sí. cancha y siempre algo encontrás. Si vas a buscar, uno cree que es algo trabajado, uno quiere creer que el equipo trabaja en la semana. Yo no estoy seguro, pero estoy casi seguro que River labura en la semana algo. No puede ser que un equipo como River no labure nada en la semana, hablando de táctica, hablando de estrategia, hablando de dónde posicionar a cada jugador en ciertos contextos. Pero después termina habiendo partidos donde River es superado, porque vamos a hablar un poquito ahí de lleno que quiero entrar, tácticamente además por Tigre, porque Sí, sí, fueron sí, errores total. puntuales, pero no es que River perdió porque le hicieron 2 goles de pelota parada, dos situaciones donde River perdió las marcas, controló el juego constantemente.
No, River perdió 4-1 y podría haber perdido 6-0. Sin exagerar, Tigre lo perdonó dos o tres situaciones. Y uno dice, si podrías haber perdido 6-0 con Tigre, más bajo que eso no se puede caer. Lo salva para mí, incluso más de que porque es Gallardo, porque es la fecha 4. Porque si fuese otro momento, para mí se termina yendo. No podés echar un técnico a la cuarta fecha del torneo, menos siendo Gallardo y menos por perder de local contra un equipo como Tigre. Quizás un rival distinto, en una situación distinta, un partido mata-mata, lo termina bajando. Va a tener la oportunidad para mí ahora Gallardo contra Argentinos de remontar, pero te quiero escuchar un poquito a vos de qué viste tácticamente de Tigre contra River, a ver si coincidimos. Bueno, sí, desde lo táctico, bueno, uno no quiere desconfiar. Yo creo que se trabaja indudablemente en la semana. Yo creo que a veces, no solo el día sábado, sino muchas veces en derrotas históricas, incluso del ciclo Gallardo, nos ha jugado en contra esto de la metodología River, de la forma de jugar de River, que solo hay una forma de ver el fútbol y solo una forma de ganar. Hoy parece que si no nos metemos con pelota y todo adentro del arco, no vale el gol. Porque no tenemos remate de media distancia, no tenemos Ahí te me estás trabando un poquito. A ver. El te mando un mensajito. Puede pasar. Puede pasar. Porque el 9 físicamente te mataba, al ahí espacio. Te freno un toque, Mati, que decime, ahí te escucho. Te me trabaste un poquito, ahí va. Ahí volvimos. Que decime dónde me quedé. No, estabas arrancando el análisis después de que hubieron varias derrotas duras y ahí arrancaste el análisis y te empezaste a trabar un poquito, así que repetímelo que me estaba interesando, así escuchan todos. Voy de nuevo. Dale. Yo creo que esto de la filosofía de River, de que hay una sola forma de ganar, a veces nos juega en contra. Sí. Porque lo que dijo fue, parece que si no nos metemos bajo el arco, el gol no vale y no hay otra alternativa por momentos y no se nos ocurre o no hay otra variante durante el partido. Y siguiendo con eso, parece que no nos importa a veces cómo juega el rival. Hay equipos que basan toda su estrategia en cómo juega el rival, el 100% de su estrategia. Obviamente River yo no quiero que vaya por ese camino, no estoy pidiendo eso, sino pero que sí que tengan en cuenta alguna de las virtudes del rival como para que no le pase exactamente lo que le pasó el sábado. Uno no quiere desconfiar de que el partido no haya sido trabajado, pero si vos veías el partido de la semana pasada de Tigre, veías al doble 9 que físicamente contra Racing sacaron mucha ventaja, les dabas espacio y te mataban mano a mano, y River fue y cometió exactamente los mismos errores que Racing. Terrible. O sea, jugó un partido idéntico. Terrible. Idéntico una semana después. Increíble. Increíble porque lo de la jugada del gol de Romero que le pasa por adelante a García Basso es un calco de la jugada que hizo 200 veces él y Nacho Russo en el Monumental. Son jugadas donde River queda mal parado y ahí coincido mucho. Quizás la palabra no es que River no lo trabaja, sino que creo que River subestima muchas veces ciertos partidos. Pensando que con lo que tiene y proponiendo e imponiéndose le alcanza y le sobra. Que quizás debería ocurrir eso, pero hoy como es un River que no da tantas garantías, porque jugadores hoy del plantel de River que uno dice, y mirá, este tipo, pase lo que pase, te va a rendir bien, y lo dejás de contar, porque para mí los pocos que yo los ponía en ese escalón contra Tigre fallaron todos, también tuviste una noche fatídica, pero como decís vos, hay ciertos contextos donde uno sabe que Tigre juega directo con el doble 9 y algún volante o dos que puedan acompañar, y River jugó a estar mano a mano con dos centrales que tienen su potencia física, para mí tanto Rivero como Martínez Cuarta, pero la pasaron mal y estaba el riesgo de que con que alguno de los dos pierda algún duelo, termine en un gol de Tigre. Y no es que perdieron algún duelo, sino que perdieron prácticamente todos. Pero la situación era quizás meter más a Aníbal Moreno, quizás que Aníbal Moreno y Fausto Vera un doble 5, quizás no soltar a los dos laterales al mismo tiempo y que haya alguna oportunidad de algún relevo. Bueno, ciertas situaciones que supongo que cualquiera
que ve fútbol, lo entiende, y yo creo que Gallardo también lo debe haber visto y lo debe ver como un síntoma. El tema que creo que el diagnóstico se debe hacer, pero la solución o la receta para cambiarlo nunca es resignar el ataque, nunca es, bueno, levanto el pie del acelerador para resignar ciertas cosas en ciertos partidos, ¿no? Porque, por ejemplo, contra Barraca Central nunca hizo falta eso porque Barraca jugó con Bruera arriba y nada más, y no acompañaba a nadie, y no era ni siquiera una jugada de salida rápida, sino era que tiraba para arriba, y quizás te daba el contexto de ser una cancha chica, que con Aníbal Moreno y los dos centrales podías apañarte un poquito mejor, para dar un ejemplo rápido de otro partido, obviamente, pero estoy muy de acuerdo que River creo que a veces piensa demasiado en cómo atacar, en cómo romper River una defensa, Exacto, sí, sí, sí. y no tanto en cómo resguardarte e incluso también cómo romper la defensa rival de acuerdo a las debilidades. Por ejemplo, si hay un 3 que no es tan rápido, poner un jugador más vertical por ese sector, por decir alguna situación, o si la espalda del 5 es la falencia del equipo, ahí sí poner, por ejemplo, a Quintero por adentro. Pero creo que River en este partido que jugó Juanfer, que también lo quiero hablar, bien de 10, y creo que River fue ahí donde perdió mucho el partido, termina quedando River regalado por afuera. Y creo que es varias de las situaciones que se terminan repitiendo en ciertos partidos, porque por ejemplo River con Gallardo muchas veces contra los brasileros quizás sobrepiensa al rival y resigna lo propio, y en estos partidos quizás lo contrario, no piensa en el rival y también termina sufriendo por no saber a quién se enfrenta. No sé si pensás algo similar. Es que, bueno, justamente lo dijiste, el hecho de creer capaz que nuestro método es infalible, nuestro método histórico nos hace subestimar al rival, y hay que tenerlo en cuenta, sin duda. Si nos vamos por ejemplo, ¿no? A Argentina campeón del mundo, ¿no? Que no hay que irse muy lejos. Es un equipo que se sabía lo que jugaba, se sabía exactamente 8 o 9 titulares en todos los partidos, pero cambiaba según el rival y no pasaba nada. Y lo superaba en ese contexto. Hemos jugado con línea de 3, por ejemplo, contra Holanda y no pasó nada, ¿viste? Sí. Por acostumbrarte, por identificar alguna falencia, alguna virtud del rival y cambiar algo de tu juego base por Sí, para que vos juegues un mejor para tener más partido, chance de ganar. básicamente, no por tenerle miedo al rival o por algo por el estilo, no, para que vos juegues un partido mucho más cómodo. Yo creo que Martínez Cuarta y Rivero, evidentemente, se sienten un poco incómodos en esta tarea de salir a cortar a la mitad de la cancha. Eh, yo lo he visto contra Palmeiras, por ejemplo, también Rivero no estuvo bien en esa tarea. Sí. Eh, y creo que River, sin duda, el tema de los laterales lo va a tener que ver. ¿De qué juegan los laterales de River? Los mejores laterales que yo vi, por ejemplo, en el ciclo Gallardo fueron Mercado y Banchioni, para mi gusto, Casco y Montiel de aquella época también, obviamente, que se suman, Sí. pero compartían un mismo comportamiento que era acompañar la jugada ofensiva, Sí. No no estar. arrancar la jugada como un extremo. Y eso es lo que estamos viendo, bueno, lo que vimos con Tigre, lo que vimos casi todo el año pasado, de Sí. Montiel casi siempre arrancando a la misma altura que los delanteros. No tenés sorpresa con eso, no ganás amplitud. Tampoco Montiel es un jugador que desborde demasiado con la pelota. No, no, no. Entonces yo creo que no tenés un beneficio. Es más, está dando más referencia al rival y la espalda te queda totalmente desprotegida. Yo creo Coincido. que en el momento, durante el partido, Gallardo tendría que haber dejado a alguno de los dos laterales eh, acompañando a los centrales por el contragolpe, o mismo alguno de Rivero Martínez Cuarta un poco más para atrás, Moreno entre los dos y Fausto Vera de 5. Sí. Pero en el primer contragolpe de Tigre tendría que haber sucedido eso, y lo que vimos fue que perduró la forma de defender de los 90 minutos. Sí. O sea, no es que Tigre fue eficaz en una jugada sola. Hizo varias veces en el mismo partido el hecho de jugar a la contra con Romero y con Russo. No, no, Así que sí. River Sí, sí. se plantó a jugar el partido que quería Tigre, básicamente, porque le dio espacios atrás, porque lo atacó por adentro
Y a ver, Tigre no es que tiene una defensa que vos decís si es la defensa de la Juventus con Barzagli, Bonucci y Chiellini, no es el No, caso. claramente. Pero si vos le vas a jugar, a tirarle centros o a entrarle por adentro a Lazo, teniendo arriba a Salas y a Driussi, y a Salas y a Colidio, Sí, perdón, y estás complicado. Y obviamente estamos hablando en un contexto donde obviamente hay que poner todo en su lugar y Tigre tuvo el mejor partido que podía tener en su vida y River tuvo el peor. No había escenario peor donde se acumulen tantos errores, tantas situaciones donde River haga absolutamente todo mal y a Tigre les hagan absolutamente todas. Hay que ponerlo en contexto también, no justifica el partido horrible que hizo River, que no, no no, se para puede nada. volver a repetir. Y después, como digo, la falta de soluciones, la falta de, para mí después, no sé si de confianza, porque para mí el plantel de River en cuanto a jerarquía, uno no puede decir que River no tiene los jugadores como para ganar la Tigre de local. Es imposible, es caer No, para nada. en una soncera. Incluso los suplentes de River deberían ganar la Tigre en el Monumental. No te digo con comodidad, pero por lo menos ganarle. Y no te faltó nadie, porque te faltó Driussi, está bien, es el delantero y quizás es el que menos reemplazante natural tiene, porque Gallardo hoy a Roberto se ve que no lo considera, por lo menos para ir desde el arranque, pero eso no te puede justificar perder 4-1. En el fondo se hicieron una fiesta y preocupa también, o por lo menos a mí me deja esa alerta, que jugadores que yo había visto bien, más que nada Moreno y Viña, a mí me había gustado lo que había visto de los dos. De Fausto Vera también había visto ciertas cositas, pero principalmente Moreno y Viña me habían gustado mucho. Dije, bueno, River acá puede tener dos soluciones. Tuvieron dos partidos espantosos, especialmente No. lo de Viña. Yo no sé cómo lo viste vos, pero yo lo de Viña vi un tipo que realmente ni casco en su peor momento, cuando era resistido y había casi que una campaña en contra de Milton apenas había llegado. Nunca tuvo un partido de este calibre donde le daba. Era algo insólito en la cancha. No podía creer que sáquenlo, pero ya para. Sáquenlo porque quiero ganar River, ¿no? Pero también para cuidar a este tipo que le está dando de 3 pelotas 4 a los rivales. O sea, se la daba de vuelta a los rivales, se la daba, se la devolvía. Una cosa que la verdad que yo No, nunca vi un defensor fue. de River, ni el peor Herrera, ni el peor Elías Gómez. Me sorprendió muchísimo para mal lo que vi de Viña. El partido, sí, de individual de Viña es exactamente lo que decís, es sacarlo del entretiempo para cuidarlo. Para cuidarlo porque es hasta algo habitual que le coma la espalda al lateral de River, no vamos a No, hacernos obvio, los tontos con eso, obvio. no es un problema nuevo, pero sí que técnicamente yo lo vi con mucho el partido. Sí. Algunos cambios de frente de Quintero que no No, exactamente. Ahí te me trabaste, pero supongo que me ibas a pudo decir. controlar. Ahí va de vuelta. Como ya habíamos visto contra Gimnasia. Vamos de nuevo, eso Ahí va, tenemos, sí. perfecto, ahí va. Ahí va. Decime, no, se cortó en Eh, que no en los controles hacia atrás de Viña nunca algún cambio de frente, que sí, terrible, pero seguí diciéndome. sí, el tema de los controles. El tema técnicamente le costó mucho al partido y después ofensivamente no pesó como si había pesado contra Gimnasia, Sí, que lo había hecho de buena manera, todo nos gustó, incluso contra un mensaje positivo. Pero en los dos partidos vi que lo mismo que hablamos con Montiel, acompañó a la jugada, mm, no jugó de extremo. Eso que vos marcaste de Juanfer, que jugó de enganche, hizo que Colidio y que Salas convivan de doble nueve los dos cerrados. sí, Y para mí eso justificó en un principio la altura de los dos laterales. exactamente. Bueno, claramente fue algo que salió muy mal Sí, y no, que no salió obviamente nada. no lo estoy justificando, pero bueno, tratamos de explicarlo, obviamente, Claro, que habrán pensado en la previa. Volar que un tiene poco una más el área, lógica. quizás. Que tiene una lógica, Sí, sí, sí. que es eso, es decir, que tiene una lógica que está justificado porque algún jugador te tiene que dar amplitud por Claro. afuera. El tema que falta la otra parte de la tarea, porque si vos mandás a Juanfer, tenés a Colidio, tenés a Salas, mandás a Viña, tenés a Galván, que es mucho más de ir que de venir, tenés a un Fausto Sí, Vera, sí. que está más preocupado por ver dónde se posiciona en ataque para recibir de Juanfer, y vos tenés un Aníbal Moreno y los dos centrales que quedan a la descubierta con un terreno como es la cancha de River, un campo de juego enorme, y dos jugadores que al fin y al cabo, especialmente Romero, son muchísimo más potentes. O sea, Aníbal Moreno No, pierde con terrible. Romero, pero creo que, o sea, yo vi un jugador de Romero, me sorprendió para bien,
No te digo que sea un fenómeno, seguramente de acá lo veamos en unos meses jugando en un equipo también, o que siga en Tigre, o incluso ni siquiera de un paso adelante en su carrera, pero me sorprendió para bien un tipo que tiene una potencia física que tienen a Mbappé estos muchachos. O sea, lo pasa por arriba, una cosa realmente increíble. La diferencia física era considerable. Sí. Pero Con Moreno todos, no solo era con Moreno. Mascherano corriendo a Mbappé. Era la misma situación. Exactamente, sí, 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 sí. Pero le Eh, pasó contra Rivero y le pasó contra Martínez Cuarto. O sea, no Terrible. fue casualidad, fue contra todo lo que se le venía encima, Una lo superaba potencia físicamente. terrible, terrible. Los pasó por arriba. Bueno, River, eso ahí donde tenés que tomar cierto resguardo si vos tenés un delantero que es su gran virtud, porque, a ver, no lo vimos en ese juego, pero yo me imagino que Romero, que prácticamente no se posteó de espaldas, si posteándose de espaldas hace lo que hace Driussi, estamos hablando de que el tipo está jugando en 2 años en el City, pero si me imagino que de espaldas tendrá sus ciertas limitaciones, me imagino que en espacios reducidos no será tan peligroso como es en espacio abierto. Y quizás River, no te digo meterse atrás contra Tigre en el Monumental, porque me parecería también un absurdo por una cuestión de presupuesto, por una cuestión No, de claro. plantel, pero tomar ciertos recaudos. Quizás meter a, como decís vos, a un Moreno un poquito más atrás, que Fausto Vera esté un poquito más pendiente con el tema de la marca, quizás no soltar a los dos laterales al mismo tiempo y dejar a Juanfer en el lugar que se siente más cómodo. Yo entiendo también que el doble punta va más un poco por el lado de que quería meter a Salas por izquierda, Gallardo, ya desde un inicio Sí, se sí. ve que Salas jugó por ese sector, porque cuando jugó de 9 se sintió incómodo, y quizás la solución es que jueguen Colidio suelto en esa posición de 9, pero con libertad para moverse, y Salas en una situación similar por el lado izquierdo, y que ninguno de los dos tenga la obligación constante de ser el 9 del equipo, que obviamente ninguno de los dos se iba a sentir cómodo, pero al fin y al cabo, en vez de sentirse uno cómodo y otro incómodo, estuvieron los dos incómodos. Terminó saliendo de las dos formas mal, y ahí es cuando a uno le entra la duda. También se me va a pasar y le quiero responder a Fede ahí en los comentarios, que dice que Vera jugó bien hasta la expulsión. Yo coincido, para mí él y Galván habían Sí, sido sí, totalmente. de los dos mejores, o por lo menos los que mejor entendieron el partido de los dos, en cuanto a ir para adelante, en cuanto a animarse y tener un poco de personalidad en un equipo que no respondía nada. Pero volviendo a lo de Colidio y Salas, para mí fue una búsqueda también de que estén los dos cómodos, y terminó saliendo mal, y ahí entra la duda de por qué no juega Roberto, porque para tener un jugador incómodo y más jugadores, para mí con la confianza que vienen teniendo los tres delanteros, lo voy a nombrar a Además, Driussi sí. también, que el delantero agarra confianza con los goles, porque para mí Colidio es un jugador que venía participando bien fuera del área en estos primeros partidos del año, a la hora de generar una gambeta, de generar infracciones cerca del área, de incluso meter algún pase gol, de ser peligroso y generar algo más. Y Sí. Driussi también creo que en el juego de espaldas, incluso más todavía cuando jugó de segunda punta, venía haciendo alguna cosita, pero la confianza del delantero está en el gol. Son jugadores que ya son muy criticados, lógicamente, porque sos un delantero de River, no puedes estar 22 partidos sin convertir un gol. Y además lo pones en una posición donde no se siente cómodo, y es un cóctel, es una combinación que No, sí. indefectiblemente va a salir mal. Y ahí es donde yo no entiendo la no confianza a Roberto. Por lo menos poner al pibe, que aparte de que puede estar mejor o peor, pero la gente le va a tener una paciencia extra, porque también está el clamor popular de pongan a los pibes. Y si Roberto te juega 5 o 6 puntos, quizás después le podés soltar, y que Salas y Colidio jueguen 60 y 30, pero que jueguen en su posición si están bajo de confianza, y que el 9 sea Driussi y Roberto, el que sea, pero que alguien esté cómodo. No sé qué pensás de esa situación. Es que sí, es acertado porque el factor confianza hay que meterlo en balance, sí o sí. Fíjate que para mí Driussi está teniendo, antes de la lesión, ¿no? Mm, Estaba teniendo un arranque de año muy parecido al 2025, en donde yo lo veía bien de espalda, ¿viste? Bien sí, con los controles, pero no se le daba el gol. Hasta que un día se le dio, tuvo esa racha de creo que fueron 8 partidos seguidos, sí, que metió gol y increíble. fue importante para el equipo, y parecía que River tenía a un delantero perfecto en ese momento. Después, bueno, se le cortó el gol y volvimos a lo mismo. Y yo creo que en este comienzo de año se le estaba dando algo muy parecido a Driussi. Y después, bueno, con lo de Salas y con lo de Colidio coincido. Son dos jugadores que en un equipo que anda bien y que está con buena confianza, sin duda que capaz pueden jugar en una posición distinta o compartiendo Enfrente al área. los dos de media punta y
turnándose a ver quién ocupa el puesto de 9 durante el partido, pero hay que evaluar también el hecho de que no vienen bien de confianza, no meten un gol hace un montón, encima lo cambia de posición, y bueno, se va a hacer difícil así. Sí. Para mí, antes del partido con Tigre, era cuestión de que alguno se destape, que el delantero de River meta medio gol y ya se iban a solucionar un montón de problemas que veníamos teniendo. Bueno, la derrota ahora se suman otros factores más, ¿no? Tener en cuenta. Terrible, terrible, ¿no? La derrota ya es... Y aparte para ciertos jugadores, yo entiendo que muchas veces el hincha se termina basando mucho en lo que son los goles, que al fin y al cabo no sé si está mal porque son los que te ganan los partidos, y si vos sos un delantero de River, quizás no tanto para Salas y Colidio, no sé si se escuchará ahí de fondo, vamos a poner Yo te esto, escucho bien. ¿vamos a escuchar bien? Ah, el fondo, bueno, sí, El fondo, pero vamos a meter ahí, casi nada. quizás ahí se escucha un poquitito mejor. Ahí va mejor. Más que nada que el tema de Salas y Colidio, si los dos van a jugar de delantero, yo entiendo que se le recrimine el gol, como se le puede recriminar para mí mucho más a Driussi, pero su posición es más de un jugador que parte desde el costado, es más un acompañante de punta, Sí, sí, y sí. hubieron muchos Acompaña, delanteros de exacto. River que, por ejemplo, no sé, quiero decir a Matías Suárez, que en su momento tuvo muchas rachas. Yo recuerdo de Matías Suárez de hasta incluso 4 o 5 meses sin convertir goles. Y era un jugador que era indiscutido. Ya al final, obviamente, con sus lesiones empezó a mermar. Pero era un jugador que tuvo muchas rachas sin convertir goles. Y al no ser delantero puro, eso creo que es entendible. Porque Colidio, River no lo trajo como un goleador. Porque si a Salas se lo trajo como un goleador, estamos todos equivocados. Porque el goleador era maravilla, Salas es el acompañante. A Driussi sí se lo trajo un poco más como goleador, quizás mal traído en ese rol de goleador. A mí es un jugador que me gusta mucho, pero no es un 9 puro, pero sí puede jugar de delantero, mucho más delantero que Colidio y que Salas. Y en River, ya mismo el dorsal que se puso le marca una pauta de que el Sí, tipo quiere ser el 9 de River y va a ser el 9 de River porque Gallardo le tiene confianza y creo que por lo menos de acá a 6 meses va a ser el titular. Las lesiones no lo están respetando y ya uno empieza a entender que no es una casualidad, que es una lástima, porque son todas las lesiones en la misma pierna, que es la pierna izquierda. Eso te da a entender, sí, es verdad. hablando así ya de un tema un poquito más médico, cuando las lesiones son repetitivas en una misma pierna, es que puede haber un desbalance muscular y demás, y corregir eso es muy complicado en un corto plazo. Yo no digo que de acá a 2 años Driussi se deje Exacto. lesionar, perdón, pero es una situación difícil y ahí River entra un poquito el tema de mercado de pases, que también lo quiero charlar. Si tiene que buscar para vos un delantero o qué hay que hacer en esa posición donde River hoy no encuentra goles. A ver, te sigo con lo de Driussi. Para mí sí, es un gran jugador técnicamente. Y, y creo que en estos tres primeros partidos del torneo tuvo las situaciones de gol como para convertir. Lastimosamente no se le dio el tema de la definición, pero no es que es un 9 que no tuvo chances de gol. Sí, juega más que nada lejos del arco, es verdad, Sí. pero para mí las tuvo. Y por mérito propio, incluso en algunas jugadas. Después sí, hay que hablar del tema físico de Driussi, que es una lástima. Es una lástima porque creo que no sé si eran 6 desgarros Sí, en la no. misma pierna, en el Terrible. mismo grupo muscular. eh, y Terrible. como vos Creo que decís, es isquio, algo isquio y que cuádriceps nada más. Creo que es se isquio y puede cuádriceps solucionar, de la pero misma el pierna. jugador tiene que frenar mucho tiempo quizás. Sí, sí, tiene que frenar, se Justo, tiene que ordenar. viste, después de la pretemporada encima. Es una situación donde obviamente al que peor lo debe tener es a él, que dudo mucho que esté conforme con esta situación y debe ser el que más ganas tiene de recuperarse. Y River también hizo una inversión de dinero que para mí en su momento no estaba mal hecha porque muchos criticaban que venía del MLS y demás, pero para mí no es tanto el jugador de dónde viene, que obviamente al venir de una liga quizás menor el tiempo de adaptación es un poquito más complicado, pero es un jugador que creo que hoy tiene 28 o 29 años, no es un jugador de una edad De 29 avanzada. cumplió, creo. 29 cumplió, bueno, 29 años. No es un jugador de una edad avanzada, llegaba con 28 recién cumplidos. Y era un jugador franquicia de la MLS, con uno desprestigia a la MLS de acá de Argentina muchas veces. Pero bueno, jugadores como, no sé, Barco llegó acá y rindió bien. Santi Sosa es un ejemplo Ah, total. clarísimo que era suplente en la MLS y llegó acá y en ese año con Racing
fue quizás el mejor defensor o líbero, la posición esta mixta que Sin hace duda, de América. sin duda. No estaba mal puesta para mí la plata ahí en Driussi. El tema que las lesiones no lo respetaron nada y te deja la duda para mí si hay que buscar un 9. A mí me gustaría traer un 9 de ese estilo. Ahí Fede dice Beltrán Driussi. Beltrán sería un sueño. El tema es que yo no quiero un delantero Es difícil, ¿no? muy, muy complicado. No quiero un delantero que no sea de las características que pregona River. La verdad que un 9 del estilo de Borja, un 9 del estilo de Milton Jiménez, no estoy hablando de Milton Jiménez en sí como para traerlo, sino esas las características, un 9 tanque, un 9 de área, Exacto, sí. que técnicamente no sea lo mejor, pero que su virtud sea la definición, la fuerza al gol. Para mí es un delantero que a River, por lo menos con Gallardo como técnico, y creo que hasta sin Gallardo como técnico, no le suele servir porque el paladar del hincha de River es muy exigente y el estilo de juego de River en general busca mucha asociación y un delantero que no pueda dar apoyos en River es muy difícil y en River y creo que en prácticamente cualquier equipo protagonista. No hay equipo protagonista en el mundo que tenga un No. 9 que vos decís, y mirá, tiene 2 sandías en los pies, pero la que toca la meta adentro, no sé, los Alan Shearer de la vida quedaron en los 90, la excepción puede ser Haaland, pero es un tipo que técnicamente mejoró Pero se locuras, involucra también, sí, se sí, sí. involucra, mejoró locuras sale a jugar y además estamos hablando del mejor 9 del mundo, pero sacándolo a Haaland no hay ya prácticamente 9 que sean gol y nada más, por lo menos en equipos protagonistas de sus ligas. Después sí puede haber algún equipo, algún 9 bueno en equipos de segundo orden, que jueguen a la contra, que sean más tanque de área y terminen No, convirtiendo lógico. 10 goles por temporada, pero para lo que necesita River, creo que un delantero de las características de Beltrán sería lo ideal. Ahora, conseguirlo, no sé, yo tampoco saldría a buscar un 9 por buscar. Si tenés algún nombre, te quiero escuchar, pero no sé qué harías vos. Es que coincido porque no recuerdo cuál fue el último 9 tanque que triunfó en River. Es más, Borja hizo un montón de goles en cuanto a la cantidad, pero igualmente no encajó en el paladar y en el juego de hincha de River y se tuvo que ir libre. Sí, Eh, Así que si no te da algo más que el gol, ese es el problema. Cuando no meta el gol, va a ser un jugador menos y ahí empieza la presión, sí, la opinión pública que en River te liquida. sí, Te sí. liquida y no te deja avanzar hasta no volver a convertir. No, no, Eh, terrible. sí que el perfil de Beltrán es complicadísimo porque fíjate que mismo en las inferiores de River te sale uno de esas características muy cada tanto. Mm, Roberto es distinto, quizás, bueno, por ahí un caso incluso mejor, Julián Álvarez era de ese delantero sí. completo, con definición y juego, eh, pero después no es que abunda, nos sacamos uno cada 2 años, es complicado. Y después en el mercado eh, Es difícil habría que encontrar ese ver nombre. muy bien el perfil. Hay que ver muy bien el perfil porque también estamos en un momento donde somos una picadora de jugadores. Si Terrible, compramos un terrible. 9 y no hace un gol en el segundo partido, va a entrar en Sí. una dinámica negativa que hay que ver si sale. Por eso también Yo creo que sí, entiendo la búsqueda de ex River por ese lado más que nada, porque claro, quizás un jugador que ya rindió se le tiene otra paciencia, que eso se está empezando a cortar porque vemos que la paciencia para ciertos jugadores, por ejemplo el caso Martínez Cuarta, que para mí tuvo un 2025 igual, para el olvido, porque hasta la serie con sí, Palmeiras ni siquiera se pudo asentar como titular, cuando también se lo pagó una fortuna. Pero sacando ciertos casos también se va acabando la paciencia. El que viene sobrellevándola es Montiel. Para mí hay un poquito de que el puesto de lateral es un rol medianamente más sencillo, yo siempre lo pienso así, a comparación de otras posiciones donde no sos tan protagonista, donde Montiel también es un tipo que para mí la gran virtud que tiene como lateral es que es un tipo goleador, que lo sacó eso avanzado en su carrera, pero termina convirtiendo goles de cabeza, con olfato, después de un rebote, de penal, como sea, pero Montiel te mete esa cifrita de quizás 5 goles al año que delanteros de River no pueden llegar. sí, Y sí, sí, obviamente con esos 5 goles al año y al ser un jugador ya querido de las inferiores y en un rol secundario se va quedando, pero si hablamos ya de los que regresaron a Lanzini, en un momento se le acabó la paciencia, se le cortó el crédito.
A Pesela se le estaba cortando el crédito y se lesionó, pero a Pesela también se le venía criticando mucho con lógica porque el nivel venía siendo bajo. Y hay ciertos jugadores que se lo va criticando. Y más todavía a los que son caritas nuevas. Porque uno entiende, por ejemplo, lo de Viña, que es su tercer partido con la camiseta de River. Pero yo no sé si va a haber mucha más paciencia para Viña. Sería una locura, ¿no? Pero yo creo que si Viña vuelve a repetir un partido, no te digo de este índole, porque si repite un partido de este índole es para decir, muchachos, en 6 meses recién dale el préstamo, porque Sí, en ¿qué partido trajimos? así no podés tener. Pero mete 2 partiditos flojitos y sacaba la paciencia y se lo termina también serruchando y es un River que se come a todos, absolutamente todos. Y en el 9 los que sonaron fueron Borré y Beltrán, porque son para mí los que pueden llegar a tener algo de espalda para terminar viniendo. Con Borré está el tema de que para mí ya es un jugador que no sé si te va a aportar esa energía que te aportaba cuando era un joven de 23 años. Y también, obviamente, que se terminó yendo libre. Es una situación donde River no quiere poner un peso, más quizás por terco y quizás por lógica, por un tema de que, bueno, si querés venir, nosotros te aceptamos, pero vení con el pase en tu poder o vení de otra forma, exactamente como te fuiste. Beltrán es un caso más complicado, que está a préstamo, entonces cortar un préstamo para traerlo es muy, muy difícil. Y el otro nombre que Sí, sonó es Icardi, que también te quiero preguntar. Para mí va a sonar ahí vamos a llegar. fuertísimo. Va a sonar fortísimo en junio, va a sonar como loco y estoy casi seguro que River lo va a ir a buscar realmente fuerte porque es el nombre o la figurita del mercado que van a querer todos al terminar quedando libre. La Juventus en un momento se rumoreó que lo quería, desmentido, y en el Galatasaray están más cerca de darle la mano y decirle muchas gracias que de que siga o le querían bajar muchísimo el contrato. Es un tipo con egos también. Para mí, si viene sin el quilombo, es un delantero que puede hacer no quizás las veces de los delanteros que está acostumbrado de River, pero creo que técnicamente se asemeja más a un Alario que a un Borja. Sí. Se puede postear por lo menos afuera del área, no se va a gambetear 3 tipos ni hacerte el gol él, pero para mí tiene otra jerarquía distinta y para el fútbol sudamericano por lo menos en principio te acapararía, uno cree, 15 goles por año de piso y para este River 15 goles hoy creo que es agua en el desierto. Sí, voy por partes con lo que venías mencionando. Yo creo que la búsqueda de ex River también viene de la mano con que, bueno, algo me funcionó hace algunos años, vamos en búsqueda de lo mismo. Claro. Eh, bueno, sí, pero lastimosamente entraron en esta dinámica negativa de quemar jugadores muy, muy rápido. Creo que si Montiel pasa desapercibido, es justamente por eso, porque el puesto de lateral capaz no es tan llamativo. Eh, pero bueno, hablando de un nuevo para traer, sí, creo que el que reúne todas las condiciones es Icardi. A mí Icardi me gusta mucho. Hay que ver el tema de las lesiones. Se rompió los ligamentos creo que el año pasado, o se Sí, recuperó el volvió año hace poco. pasado, si no entiendo mal. Volvió hace nada, creo, volvió en Sí, diciembre, creo. hay que ver cómo está. El tema de que venga libre es una tentación. Hay que decir que Icardi no va a cobrar poco en River. Obvio. Ahí también, yo no tiraría la casa por la ventana por Icardi. Con un contrato de, no sé, 3 4 millones de dólares me parecería una locura. Eh, pero bueno, eso obviamente lo manejará la dirigencia de River. Creo que si viene con estas condiciones contractuales que viene imponiendo la dirigencia de River para los últimos refuerzos, y yo lo traigo, Icardi, sí. Evidentemente sí, creo que fuera del área es destacado y dentro de la misma, por lo menos lo que demostró en Inter y Galatasaray es que Sí. no hay duda con Icardi en cuanto a la definición. No, no, Después te sí, es mata. el combo, lamentablemente, que te viene con el tema mediático, Y eso es que un lo tema. persigue durante toda su carrera, no es solo de ahora. Sí. Bueno, viste, después sí, A lo vas a ver, ver en el momento, no hay manera de preverlo. Si Carly mete goles, te va a importar, poco y nada. no te va a importar nada si tenés Sí. al móvil de LAM en la puerta del Monumental. Después, si Carly no mete goles, bueno, va a ser un quilombo extra, además de lo futbolístico, que Sí. puede colmar la paciencia demasiado La que nos rápido. falta es Icardi y Quintero se odian en LAM. Claro, no. Es la que nos falta, es la frutillita del postre. Pero olvídate, yo Icardi con el combo, obviamente entendiendo que es una operación que no es sencilla,
por todo lo que lo rodea a él y por el contrato que puede pedir y por las ofertas que seguramente tenga, porque yo creo que Icardi, ofertas de Arabia, de Estados Unidos, de volver a Italia, no creo que le falten. Mercado tiene de sobra. Hay que ver si seguro. tiene ganas de venir a la Argentina. Uno entiende que para ahora ya es imposible. Uno entiende que River hoy, a no ser que aparezca una oportunidad de mercado terrible, no va a ir a buscar a nadie más. Está la posibilidad de que venda un jugador al exterior y ahí sí traiga un 9 o otro jugador en otra posición. Pero en general el plantel de River para mí termina quedando conformado de una forma bastante mejor que el año pasado. Por lo menos el promedio de edad bajó muchísimo. Por lo menos hay 3, 4 pibes que uno puede decir que son Subiabre, Ruberto, Lencina y en el fondo quizás Facundo González o algún jugador más, sumado a los Thiago Acosta y Jaime que están en el plantel profesional pero no están sumando minutos, y el chico Kendry Páez, que van a tener más oportunidades en primera, y creo que esos jugadores, por lo menos hoy en este contexto, uno dice, bueno, quizás de acá a 2 meses ves un River completamente distinto a lo que ya viste. Mal o bien, ojalá sea bien, pero hay más oportunidades para ciertos jugadores en el plantel de que si River mira para atrás el año pasado y mirabas el banco, hoy un River podría ser un River, no sé si parecido al de hoy, porque los 3 mediocampistas son completamente distintos, pero en el caso de mirar al banco, si uno se seguiría encontrando a los Enzo Pérez, a los Nacho Fernández, a los Piti Martínez, a los Casco, las expectativas serían realmente complicadas. Uno dice, está todo, en cancha está todo y lo de afuera ya lo vimos 1000 veces y últimamente no funcionó. Y creo que por lo menos en el recambio y en el armado del plantel, River mejoró. Es difícil decir cosas positivas en este contexto porque Hoy. terminó siendo un 4-1 en el Monumental muy, muy difícil, pero previo a Tigre uno creo que veía ciertas cosas. A mí lo que vi de la mitad de la cancha sigue siendo lo que más rescato, porque creo que el partido de River contra Tigre no lo pierde en la mitad de la cancha, sino que lo pierde en la poca efectividad que tuvo, no sé si de situaciones, sino a la hora de creación, la palabra no es efectividad, sino el poco volumen de juego que tuvo. River no se movía, era un River también que estaban ahí Driussi, perdón, estoy con Driussi, Salas y Colidio encimados uno encima del otro, de un mismo costado, con Montiel de 9, un River completamente desordenado, y después un River que vía libre en el fondo. Entonces por ahí se entiende un poquito la derrota. Yo creo que la mitad de la cancha es lo que más me viene gustando. Yo el Vera Moreno Galván no lo rompería, entendiendo también que el siguiente partido Vera está expulsado y tiene que jugar a alguien. Yo a Castaño es un jugador que me gusta, que me peleo mucho con amigos, me peleo mucho también en redes. A mí es un jugador que me parece que técnicamente es el mejor volante que tiene River, por lo menos volante, en la palabra volante de verdad. Yo Juanfer Quintero lo cuento como un volante, pero es un jugador netamente ofensivo, no sé si cuenta como un mediocampista en la palabra de cumplir varias funciones, sino que esos volantes que tiene River técnicamente me parece el mejor. Sí estaba pasando por un momento flojísimo y está bien puesto en el banco de los suplentes. Yo hoy lo prefiero 1.000 veces por encima de Galopo y lo pongo a él junto a Moreno y Galván en la paternal. No sé cómo lo armarías vos ahí en la mitad. Coincido, pero al 100%. No está pasando un buen momento, es más, está jugando mal directamente Castaño, pero sí, yo le veo características de un volante de buen pie. Hay que encontrarle, obviamente, la función. Yo creo que si River jugó bien algún tramo del año pasado, fue en gran parte gracias a Castaño. Coincido. Castaño se metió en el equipo y se ha jugado toda la vida. No entiendo qué pasó en el medio, porque la verdad que la bajada de nivel que tuvo es tremenda. Sí. Pero bueno, sí, viendo las alternativas que tenés, es el volante más parecido si querés a Fausto Vera. No va a hacer las mismas funciones, te va a entregar algo más quizás con la pelota. Eh, pero Sí. sí, yo lo conformaría de esa forma, Moreno, Castaño y Galván. El Sí. tema, creo que la defensa haría lo mismo. Acuña o Viña, Qué hoy en duda, ¿eh? día no sé. ¿A quién Creo que no poner es? Acuña, No es a quién poner. aún teniendo un partido malo, Es claro, eso, aún teniendo un partido malo, creo que Acuña. puede Y ser. el tema es arriba. Arriba,
creo que a todos nos gustaría ver a Roberto, a ver qué pasa. Eh, a ver si es ese 9 que puede tener River. No digo que sí o sí tenga que marcar un gol como Claro. para solucionarnos el problema. Yo quiero ver si Roberto se puede incorporar a la dinámica de juego que pretende tener River. Sí, sí, Así que coincido. sí, Roberto Juanfer para mí seguro, desde mi punto de vista, y hay que ver quién acompaña. Sí, Eh, a mí me gustaría ver a Jaime, sinceramente, que no sé qué pasó. ok. No sé si vos sos de ver la reserva, el año pasado yo vi bastante, la verdad que me sorprendió. Eh, no creo que se hayan Es, manejado bien los minutos para con el chico y es no sé por qué atrevido. hoy en día ni siquiera lo convocan. Es Es que te da atrevido. gambeta y Eh, sí, ese atrevimiento que hoy no abunda. Y es un chico que a mí me gusta, me parece que tiene condiciones interesantes en el uno contra uno. Yo lo que lo vi en primera me gustó ese atrevimiento que quizás uno termina también creo que obnubilándose, no sé si es la palabra, pero termina medio cegado en decir, mirá, esto es algo, va, el tipo va, o sea, es ¿Eh? así, estás en la No lo situación de puedo que, creer. mirá, boludo, se saca uno de encima, es increíble. Gambeteó, sí. Claro, agarró, tiró la pelota por un costado y el tipo fue para el otro. Eso no se puede creer. Hace 6 meses no veíamos esto, que se fue Mastantuono. Y para mí también hay una situación donde creo que el técnico los intenta de llevar de a poco a los pibes y después hay partidos como el otro día donde yo no termino de entender por qué a Ruberto se lo tira en la cancha de esa forma y a Subiabre también se lo tira en la Increíble. cancha cuando, a ver, el contexto del partido era lo mismo con Castaño y Galopo, ¿eh? Para mí era un momento del partido Con todos, donde sí, sí, sí. mirá que se la banquen los que están en la cancha. A ver, los que se quedaron en la cancha, el único que te puedo comprender es uno de los dos Castaño Galopo con la expulsión de Vera. Decir, bueno, reordena un poco el Totalmente. equipo y el resto, a ver, que Salas y Colidio se la banquen en la cancha porque estás perdiendo 4-1, 4-0 era. Estás perdiendo 4-0. Un delantero no te va a cambiar la ecuación, no te va a entrar y te va a hacer 4 goles. Entonces que mueran en la cancha lo que tenga que morir en la cancha y el siguiente partido entrarán los del banco de los suplentes porque tuviste 90 minutos para demostrar y perdimos 4-0, 4-1, lo que sea contra Tigre. Teniendo esto en cuenta, la política en general de Gallardo es llevarlo de a poco a los pibes. Yo no sé qué pasa con Lencina, que no termina de dar ese paso hacia No, adelante, también. que es un jugador a mí que en cuanto a características me parece muy muy bueno. El tema que en los últimos partidos que entró tampoco que hizo la diferencia, ni mucho menos. Y de los A mí pibes, me gusta el volante por izquierda, no sé a qué mí opinás. también, de interno izquierdo, en esa Lo posición vienen de poniendo de Galván. extremo. Lo pone por la derecha. Gallardo también tiene esa costumbre de a los pibes ponerlos primero por afuera. Con Sí, Mastantuono, sí. no sé si recordás, en los primeros partidos de Gallardo, 2 o 3 partidos lo puso de extremo izquierdo directamente. Hacer la banda por afuera, quizás en un poquito de que te ordene la raya y que a partir de la raya, siendo un juvenil, no entrar en esa dinámica de estar perdido en la cancha y tener quizá la cierta tranquilidad de tu recorrido es de adentro para afuera o de afuera para adentro, como lo quieras ver, pero en esa franja del costado y solucionando quizás un poquito el tema Tiene del esa orden. costumbre, tiene esa costumbre con el jugador creativo de Sí, en primer medida, no sé por qué, tirarlo a la raza. tirarlo a la raya. A Lencina y a Mastantuono le pasó, a Jaime, lo único que Jaime no juega de extremo. Jaime no juega de extremo, ¿no? No juega de extremo. Y en primera siempre entró de extremo. Y alguno más que se me debe estar escapando, pero Suelen es ingresar en más, esas posiciones. Echeverry Beltrán jugó también. de extremo. Echeverry en los primeros pasos con Beltrán ha Gallardo. jugado de extremo en River. Sí, sí, sí. Todos No sé jugadores. por qué, pero bueno. Todos jugadores que lo suelen mandar por afuera. Para mí, yo entiendo que la justificación es que no tengan errores defensivos en sus primeros partidos en primera. Y uno entiende que la raya, en cierta medida, te evita que, qué sé yo, el que se te pueda escapar sea un lateral, pero que no estés desordenado a la hora de marcar a un volante interno del otro equipo, a marcar al número 5. Yo creo que va más por ese lado. Te los limita muchísimo a los jugadores. Lencina es un jugador que en los partidos que viene en reserva no me miro todos, intento de ver mucho y si no algún compilado. Un jugador que normalmente jugaba atrás de los puntas, podía jugar por afuera, pero es un jugador Exacto. también de más de estar por adentro. Por derecho yo creo que lo puede hacer tranquilamente igual. Mucho más él por derecha que quizás Jaime o Subiabre pegado a la izquierda, que es la posición donde terminan jugando.
son posiciones donde también uno tiene que ver que la reserva suele jugar con 2 delanteros y River últimamente juega con uno. Entonces, ahí también creo que hay un error para corregir de que la reserva, por lo menos, no te digo todas las inferiores que jueguen exactamente con el mismo esquema porque viene un técnico y te puede cambiar otra cosa, pero que por lo menos el esquema inicial que plantea el técnico de primera en el primer partido de pretemporada, de cara a lo que va a ser el futuro, que la reserva esté obligada a jugar con un esquema similar para que por lo menos en principio uno diga, bueno, sube y el pibe no se encuentra en un contexto completamente distinto. Subiabre juega claramente de acompañante de Ruberto, de otro delantero arriba cerrado en la reserva. Bien de segunda Mucho más punta. cerrado. Bien de segunda punta y para mí se explotan mucho más sus virtudes, que es esa gambeta corta y el tiro rápido. Porque Subiabre es eso, la gambetita corta, que explosivo en los primeros 2-3 metros y una El gol a resolución Racing. rápida. El gol a Racing, El gol que exactamente. le hace Racing. Sí, sí, sí. En Es que yo pretemporada creo tiene una que, también. sí, mencionás bien el tema de la raya que puede limitarlos ofensivamente, pero es verdad que te reduce los espacios para la vuelta Sí, y para marcar sin pelota. Después sí, no tiene mucho sentido el hecho de que la reserva juegue 4-3-1-2, sí, casi siempre con enganche, sí. y que en primera juguemos 4-3-3 hace largo tiempo, porque incluso en el último tiempo de Micheli también era 4-3-3 con Sí. un punta solo. Sí, o Después yo era, creo que si antes no era ese tenés ese extremo 4-5-1, picante, también. pero Al principio era 4-5-1, sí. nunca era un River que jugaba con enganche, como viene jugando la reserva. O sea, podrían No, no, rotar para ciertos nada. esquemas. A mí el 4-3-3 es un esquema que me parece el más ordenado de todos a la hora de defender, a la hora de reposicionar detrás de la pelota, porque podés poblar con 5 mediocampistas el medio y medio que le da cierta libertad también al interno de pisar el área y demás. Ahora tenés que tener ciertos jugadores que para mí no abundan en el fútbol argentino, que son esos jugadores con uno contra uno. Que si vos tenés que tener un extremo, sea por derecha o por izquierda, que se saque un tipo de encima. Colidio en cuanto a Tenés que tener condiciones, para extremo. un extremo, en Sí, condiciones no creo que tenemos es el más extremo. parecido. Pero tampoco es un tipo que proponga tanto, es más asociativo, Colidio, que intenta desequilibrar, pero más con Exacto, una sí. pared, más con un juego interno, de tocar y meterse hacia adentro y romper ahí, y no tanto de animarse a desbordar en el uno contra uno. River quizás en algún momento, hacer memoria, Solari quizás, pero tampoco para mí se sentía tan cómodo, tan pegado afuera. Pero bueno, ese es el esquema que elige el técnico. A mí River siempre el esquema que más me gustó es el 4-4-2, con esos volantes por Sí. afuera, que eran esos falsos volantes por afuera, que eran Nacho y el Piti en algún momento, era Juanfer y De la Cruz, por ejemplo, en otro, pero son esos falsos volantes por afuera que obviamente si vos lo metés a Juanfer de 8, para mí, por ejemplo, ese 4-4-2 con Galván por izquierda puede andar. Si es Juanfer y Galván, necesitas quizás también que uno de los delanteros haga un laburo un poco más fuerte y quizás terminar armando con un Juanfer que termina medio flotando en esa situación a la hora de marcar al 3. Pero River hoy necesita para mí Sí. muchísimo más juego por adentro y después que sí los laterales sean una opción, como dijiste vos, que sean esa variante de que te suben a la hora de que la agarra Juanfer y aparece Montiel, no es que la agarra Juanfer, levanta la cabeza y lo vea Montiel en diagonal a su derecha pegado a la raya. Exactamente. Pero bueno, esas situaciones parecen hoy que en River no van a cambiar, el esquema de Gallardo es ese 4-3-3, veremos qué hace cuando Kendry Páez esté al 100% de lo físico, porque uno entiende que si se lo trae a préstamo un año o 18 meses, incluso pueden ser 6 si no juega la mitad de los partidos, sin opción de compra, es para que juegue. O sea, no tiene ningún tipo de Exactamente, sentido sí. traer a un jugador, si ponerle que es un préstamo con opción y es un joven, quizás entiendo el llevarlo de a poco, pero en la operación que hizo River es para que vamos a reacondicionarlo físicamente, que yo eso tampoco lo termino de entender, no sé de dónde viene, pero estaba entrenando, estaba en medio de la temporada, no sé, que descanse 2 días y que se ponga a entrenar y que juegue, porque venía de estar jugando con rodaje en la Liga de Francia, que juegue. Pero bueno, vamos a decir que no estaba a tono físicamente, supongo que va a ser Mbappé cuando se ponga la camiseta. Que lo metieron en un freezer y lo sacan y es un chabón que vuela.
pero sacando el chiste, no sé de qué lo va a poner. Para mí es claramente reemplazo de Quintero o no sé cómo lo vería porque no veo un tipo con sacrificio para jugar de interno, ni veo a Gallardo cambiando el esquema para poner a Juanfer por adentro o a Páez por adentro y armar un 4-2-3-1. No sé cómo lo imaginas vos. En principio no los veo jugando juntos. Los partidos Exactamente. que vi de Páez en Estrasburgo lo usaron de muchas posiciones, es verdad, lo hicieron notar mucho, pero donde más se destacó que es el Independiente eh, del Valle, jugó de Sí, extremo derecho. Es un perfil muy parecido al de Mastantuono para mi gusto, como ok. para encontrar Claro, ese tipo de una jugador. similitud, ¿no? Sí, sí, que es Eh, asociativo. O sea, un Juanfer un poco más dinámico, se podría exacto, decir. Ojalá, que ojalá arranca sea desde la eso. derecha y se tira hacia el centro. Sí, No, a ver, quizás algún partido de local te lo puedo llegar a imaginar en un 4-2-3-1, sí. Páez sí, por la derecha haciendo el esfuerzo y Quintero de enganche media punta. sí. Es la única variante que podría llegar a entender. Pero sí, Sí, te dan ganas de verlo porque, como vos decís, es un préstamo sin opción. Eh, tenés la condición de que tiene que jugar porque si no te se lo va. llevan. Sí. Eh, así que vino para jugar ahora. Sí, sí, vino para Eh, jugar ahora. lo del reacondicionamiento físico, viste, No, no, uno a no uno lo hace dudar, termina. porque con tantos jugadores que terminás dudando. El chico hizo la pretemporada bien en Francia y venía jugando, así que más No, yo no. supongo que será una cuestión de adaptación a vivir en Argentina, al Sí. grupo. Ahora, después de la derrota de River, no creo que sume minutos en los próximos partidos. Y lo proyectaban como para que debute el domingo por Copa Argentina contra Ciudad de Bolívar, que uno Claro, entiende yo creo que el que. partido que cambia todo. Claro, bueno, veremos qué termina siendo, pero uno entiende que el partido por Copa Argentina en el papel, porque ya uno no tiene que subestimar a nadie, este River no, no le sobra nada, debería estar un poquito más cómodo contra Ciudad de Bolívar por Copa Argentina y a partir de ahí entrar de titular o unos minutos, que se muestre, que agarre confianza y después sí tener un roce en primera división. No sé qué va a terminar haciendo. Para mí, por lo menos convocado contra Argentino va a estar. No creo que vaya desde el arranque, más sabiendo que juega, como decís vos, en el puesto de Quintero. Y dudo que jueguen los dos juntos, menos en la paternal. Y Juanfer, con la situación que viene, siendo para mí de los mejores de River en el año, va a terminar jugando. Otra situación que tenía acá anotada, pasando por el tema de Kendry, ahora hablando de Juanfer. ¿Qué opinás de la posición de Quintero en la cancha? A mí es algo que me saca de quicio verlo tan lejos del arco, porque este Juanfer, el del año pasado, ya tenía esa tendencia a tirarse muy atrás a buscar la pelota, a veces no jugaba todos los minutos, entonces quizás tenía ese resto para agarrar la pelota de atrás y llegar hasta el área, pero lo veo lejísimos del arco. No sé si es una falencia del mediocampo, de que los jugadores del mediocampo de River no están capacitados para encontrarlo a Juanfer en la zona para mí realmente que lastima, que es en el borde del área, o con esa en una situación donde pueda él meter ese último pase o anteúltimo pase en su defecto, pero ese pase que vos decís rompió la última línea rival. Y Juanfer no lo puede dar ese pase. O sea, en el último tiempo, para mí, Juanfer es pase cortito o pase para romper la línea de la mitad de la cancha y encontrar a Galván o encontrar a Driussi, pero por delante de la línea de los defensores. Yo quiero ver a Juanfer siendo el que decida, como decide con su pelota parada, que es donde realmente puede decidir, porque si no es por pelota parada, prácticamente no decidió, sacándose gol con quién fue, con Gimnasia Local creo, que entra en el segundo palo, pero en una situación donde está acompañando la jugada, no es que él terminó metiendo esa pelota filtrada que la quiero ver y obviamente sabemos todos que la tiene, o incluso el remate de afuera del área en esa situación. Si entendés el porqué de Juanfer tan lejos del arco. Es que mira, justo hay un recorte del partido pasado donde Gallardo se enoja justamente por esa cuestión de que se la va a pedir al 4 y la cambia de frente. Sí, Eh, el año pasado quizás estaba justificado por el hecho de que el mediocampo de River no era confiable y que él tenía que abastecerse de pelota y la iba a pedir abajo donde seguro que la iba a recibir. Ponele, ¿no? Como para sí, para encontrarle un justificar. justificativo al Boca de 2025. Ahora sí, tenés a Moreno y a Vera,
en un buen nivel. Hablamos antes del partido con Tigre, ¿no? Un buen nivel. Y yo, por ejemplo, a Fausto Vera en el primer tiempo del otro día, muy bien de conducir y llevar la pelota Sí, hacia adelante. Entonces tenés un potencial socio que te alcance la pelota un poco más adelante. Como vos decís, Quintero está muy lejos del arco e incluso en los pocos momentos donde termina decidiendo es tremendamente efectivo. Contra sí. Racing metió un golazo en el borde del área, con Gimnasia lo mismo, pisó el área una vez y metió un gol. Eh, a Sí, ver, sí, es el que es la más zona jerarquía tiene. Quintero. Recibe ahí Quintero y como que no hay mucho que hacer para los arqueros. Entonces uno no entiende por qué creo que él mismo Se se tira desespera tan atrás a quizás. recibir. Yo no creo que debe ser una cuestión táctica de Gallardo. Claro. Porque, como te digo, el otro día lo vi incluso enojado con esa cuestión. Para mí es Claro. algo propiamente del jugador que cuando las cosas no salen, automáticamente se tira para atrás a recibir, a asegurar pase y bueno, habrá Y que sí, resolverlo porque lo mejor de Juanfer es en 3 cuartos para adelante. tiene que estar ahí indefectiblemente, porque hoy el River, si hay algo que no tiene, es gol, si hay algo que no tiene, aparte, el problema es que quizás en los primeros 2 partidos y medio lo quiero sacar porque, a ver, es lo que vimos, pero al fin y al cabo cuando elevó la vara central, y al parecer elevó la vara a Tigre, porque tampoco hay que demeritarlo a Tigre, que viene haciendo un buen torneo, cuando le subieron un poquito la exigencia a River, dejó de generar esas situaciones de gol y para mí mucho tiene que ver de que Galván termina jugando en esa posición intermedia que a mí me gusta mucho porque tiene el atrevimiento como para agarrar y conducir hacia adelante, tiene una ligereza que de los mediocampistas de River quizás desde la salida de Barco, quizás desde algún partido bueno de Lanzini para agarrar otro jugador en el medio, River no tenía ese tipo de jugador que tiene la capacidad de agarrar la pelota, gambetear a uno y conducir hacia adelante. Que es fundamental, porque si no, como rompes una línea, es algo que en su momento hizo muchísimo de la Cruz, es algo que en su momento también hizo mucho algún buen Palacios, un buen Nacho Fernández, esa capacidad de conducir hacia adelante, de con zancada, con velocidad, con gambeta, con lo que sea, llevar la pelota hacia adelante. Y Galván lo venía haciendo bien. Ahora, en esa situación donde Galván a veces rompe una línea en conducción, faltan opciones, porque termina estando Colidio lejos cuando juega por izquierda, Juanfer lejos y es Eli Driussi contra el 5, los dos centrales, se achican espacios y hay pocas veces, por no decir ninguna, no recuerdo una vez que Galván encuentra a Juanfer hacia adelante o que Driussi encuentra a un Juanfer de frente cerquita del área. Mismo No. que Vera rompe una línea y encuentra a un Juanfer recibiendo de espaldas y girando, que obviamente es una posición que creo que a cualquier jugador que haya jugado en la mitad de la cancha, desde fútbol amateur o demás, a uno no le gusta recibir de espaldas, suele preferir recibir con la cancha de frente, perfilado, y en otras situaciones, y creo que a Quintero le pasa aún más todavía, que prefiere él recibir la cortita de Martínez Cuarta, cortita de Moreno, cortita de Montiel, tener todo el panorama y decidir y quizás hacer un gran pase, porque muchas veces descarga de gran forma para el otro lado, pero sin generarle daño al rival, simplemente girando la pelota de un lado hacia el otro. Y ahí creo que River también pierde muchísimo peso porque no genera esos tiros de afuera del área. Bueno, el de Galván fue el otro día contra Tigre, que fue borde del área, pero después de 3 segundas pelota. No es que fue una jugada que River generó, sino que la pelota cruzó el área 4 veces antes de que patee. Pero bueno, eso de que Sí. tener a Juanfer en zona de gatillo, zona Juanfer, dijiste vos, zona de pase gol, de situación de riesgo, porque simplemente que Juanfer tenga la pelota en los pies en la perimetral del área, cerca del área, el equipo entero te lo mete en alerta, se le tiran a bloquear el tiro, van tres encima, que no patee este porque la mete en el ángulo, se te abren espacios. Sí, Y sí. eso no ocurrió, incluso creo que Vera pisó más el área que Juanfer en el último tiempo, siendo que Vera es un tipo que creo que yo de los dos internos que tiene River entre él y Galván, debería ser quizás el de más control, el de más auxilio para Moreno. Veremos si River lo cambia. Pero bueno, esas son las Es cosas que que voy sí, pensando, no sé qué pensás. sí. Es un acumulado, porque si a la posición baja de Quintero uno le agrega que en River no tiene gol en otros futbolistas,
como que de nuevo volvemos a eso, que se arme un combo negativo tremendo, porque si alguno de los dos delanteros tuviese gol, capaz, viste, como que pasa desapercibido que Quintero la fue a buscar a la mitad de la cancha. Pero claro, la urgencia que tiene River, que los volantes y los delanteros no meten gol, y el que mejor le pega la pelota queda a 20, 30 metros de Sí. la jugada, y sí, llama la atención, claro que sí. Y sí, Es algo a corregir para mí, porque incluso con Galván vos mencionás bien que rompe muy bien de la línea defensiva del rival, y se encuentra poco con Quintero. Y Driussi, la tarea que hace muy bien de pivotear de espaldas, no la complementa con Quintero viniendo de frente como para pegarle o para meter ese pase filtrado peligroso por donde está parado él, sí. justamente. Sí, Así porque queda que nadie lejos. duda técnicamente de Quintero. Lógico. Encima, para mí se encuentra en un buen momento físico incluso después de la pretemporada. Pero 100%. sin duda que le tiene que agregar eso, que tiene que ser incluso aún más importante para River de lo que viene siendo. Tiene que ser más Como te diferencial. digo, exactamente, con Moreno y Cospera podés tener garantizada la circulación de la pelota. También lo meto a Castaño en Coincido. esa dinámica. Así que hoy ya no hace falta, para mi gusto, que la vaya a buscar tan abajo. Incluso con River perdiendo, ¿eh? No es una Sí. cuestión de resultado ni de momento. Ya tenés a dos futbolistas o tres que te garantizan que la pelota puede avanzar de buena manera. Tenés que jugar vos más adelante y se tiene que hacer cargo él Sí. de ese rol. Así que sí, es algo a corregir para mí, para más adelante. Más cerquita del Ojalá, área. ojalá porque necesitamos el peligro que te da más cerca del área. Cerca del área te mata porque tiene esa cantidad de Es variantes. tremendo. Desde la gambeta esa corta cuando amaga el pase largo, amaga tiro al arco y recorta y vuelve a recortar rápido, que hace que la guarda y sale rápido de vuelta para su zurda para tirar un pase. Y demás, esa gambetita corta, el tiro al arco, el primer palo, el segundo, el pase filtrado, tiene 200 variantes que, a ver, una la ve en otras ligas, no la acostumbra a ver en el fútbol argentino, que es un concierto de errores y el 90% de los goles no son por mérito del delantero, sino por error del defensor. Juanfer es un as de espadas que lo tenés que aprovechar. A mí siempre me gustó muchísimo más del banco en un River que tenga más variantes, obviamente, y en un Juanfer que estaba peor físicamente en general, porque también hay que decirlo, hoy Juanfer está para mí 2-3 kilitos abajo de lo que estaba el año pasado, o no sé si pasa por una Se lo cuestión ve de bien. peso, Sí, sí, sí. se lo ve mucho más ligero, se lo ve incluso a veces con cambio de ritmo para apilar ciertos jugadores que Juanfer el año pasado había esas gambetas, pero una gambeta en el lugar, casi es un No control lo tenía. orientado. Hoy puede correr hacia adelante, llegó el mismo contra Tigre, creo que fue que llegó una pelota cerca del córner, haciendo un pique y llegó una velocidad, una buena velocidad, que, o sea, al ritmo de cualquier jugador. Y si Juanfer está físicamente como cualquiera, es 1000 veces mejor técnicamente que el resto. Ojalá termine levantando y metiendo esos Es un goles, tema de esos pases de gol ubicación. importantes. ¿Cómo? Es un tema de ubicación. Sí, más cerca. Pero es un tema de él, porque como te digo, dudo que se le indique que la vaya a buscar tan abajo. Claro, Eh, hay que ver es porque un es tema de que él repetitivo se tiene igual. que hacer cargo de eso. Es repetitivo porque estuvo lejos del arco mucho. O sea, no fue contra Tigre, Sí, porque yo sí, sí. entiendo si fuese solo el encuentro contra Tigre y entiendo una desesperación de estar perdiendo 2-3-0 y decir, dámela ya porque lo quiero ganar yo, porque hay que levantar esto ya y sé quizás no estaría bien, pero entendería una desesperación. Pero mismo contra Barracas se hizo mucho ese movimiento de Fausto Vera rompiendo el área y él agarrando la pelota más atrás. Contra Central también él buscó mucho la pelota atrás. Con Gimnasia quizás un poco menos. Con Gimnasia creo que sí estuvo más cerca del área. Y también un River que se le abrió mucho más el panorama con la expulsión rápida, Sí, el también. gol. Y obviamente era un partido donde Juanfer buscaba la pelota atrás, pero atrás era lejos, era cerca del área ya porque era un Gimnasia completamente metido. Era las dos líneas de cuatro muy juntitas y ahí se entiende que la busque detrás de los volantes porque no hay espacio entre líneas y que Juanfer la agarre, obviamente. Pero en estos partidos, porque contra Tigre había lugar para recibir en esos sectores y no lo termina aprovechando. Ojalá se termine dando. Y para cerrar los últimos dos temitas que tenía acá anotado, ¿qué harías vos Dale. con Paulo Díaz? ¿Qué pensás que hay que hacer? Uf. Para mí, una situación donde realmente hoy yo me lo quedaría
simplemente por el hecho de que está cerrando el mercado. Si aparece una buena oferta que le cierra a todos, que sea del exterior y no del fútbol local, que lo permita a River ir y buscar un refuerzo, que por ejemplo si no lo consigue no pasa nada, pero que esté la posibilidad por lo menos de traer a alguien a préstamo o demás y cubrir ese sector, yo le daría salida, no porque no le dé futbolísticamente, para mí Paulo Díaz es un central espectacular en cuanto a condiciones, de lo mejor del fútbol argentino, pero también hay que entender que creo que es un fin de ciclo más que cumplido. Su último partido en la Bombonera es espantoso y también hay una carga emocional entre él y la gente de River y demás, que aparte se llevó aplausos el otro día y Paulo Díaz va a jugar un partido, no te digo malo, pero juega un partido 5 o 6 puntos de visitante y al partido siguiente en el Monumental lo vuelven a silbar, hay una saturación total y creo que lo mejor para él y para River es que se den la mano y termine saliendo. Todo esto diciéndolo, no lo regalo ni loco. No sé qué harías vos. Es un tema muy particular el de Pablo Díaz porque yo opino que es un defensor o que te juega un partido 9 puntos, que no puedes creer lo que estás viendo, que gana todo, que defiende hasta por el resto, y tiene partidos 1 o 2 puntos como el de la Bombonera. No, eso fue Eso es patético. lo que a mí más me molesta de Pablo Díaz, es que no tiene una constancia en un punto medio, porque vuelvo quizás a mejores tiempos, Maidana, Sí, Funes Mori, Pinola. Yo no creo que hayan sido excelentes todos los partidos de eso, pero sí que mantenemos una constancia de 6 7 sí, puntos y no bajaban de ahí, ¿me entendés? Y con Paulo Díaz se ven rendimientos muy disparejos y da la casualidad que cuando le vienen los bajones en un momento importante, entonces eh, es muy delicado. Sí, si no viene una oferta me lo quedo porque creo que de contra para jugar en River eh, es una buena variante en defensa, pero entiendo que sí, que tiene evidentemente, como les pasa a todos cuando no anda la cosa y tienen varios años en la espalda, que tienen el ciclo cumplido quizás. Eh, exactamente. pero bueno, sí, exactamente lo mismo. Si no viene una oferta, me lo quedo, creo que termina contrato este año, Sí, hasta que termine el contrato. ¿Qué va a hacer? sí. Tiene un contrato también muy alto, así que se entiende que no lo vengan a buscar con mucha fuerza. Eh, Y es un Así que jugador sí, que sí, yo me lo quedo. es un jugador que creo que, a ver, en cuanto a condiciones, es espectacular y como decís vos, el tema es ese, la irregularidad que tiene. Y también es un jugador que creo que hasta por características llama a ser irregular. Obviamente, si no fuese irregular, estaría jugando en la Premier League, como decimos siempre, jugadores que tienen esas condiciones. Y si hubiera mantenido una constancia alta, estaríamos hablando de Paulo Díaz como un exjugador de River hace 3 4 años quizás, pero esas irregularidades obviamente lo llevan a que no termine de dar el salto a una liga más importante. Y también creo que no tanto Funes Mori y Pinola, porque para mí eran jugadores que no sé si eran irregulares, pero sí tenían un poco más de baches en cuanto a su Grandes arriesgar errores, sí. en el juego, porque son centrales mucho más audaces en buenos momentos, ¿no? Estoy hablando de Funes Mori, Pinola, Paulo Díaz, hasta podríamos meter a Martínez Cuarta en esa bolsa. Centrales que anticipan mucho y que arriesgan mucho también con pelota. El arriesgar con pelota te lleva casi siempre a resultados positivos, pero la vez que te equivocás feo y quedás en la foto. Y River apostaba mucho por esos centrales que tenían buena técnica, que son rápidos, que van bien al espacio atrás, pero también obviamente que tienen esa cuotita de arriesgar, de quizás Funes Mori arriesgaba en otro sentido, quizás con exceso de juego brusco, que muchas veces tuvo suerte. Quizás Pinola arriesgaba con conducciones hacia adelante al estilo Martínez Cuarta, que varias veces Pinola yendo hacia adelante quedó pagando en varias situaciones. Y después estaban acompañados igual de un central completamente sobrio. Que para mí Pesela era un central más de Sí. esas condiciones. El tema que lo vi muy mermado físicamente, pero Pesela sí es un central que no sé si es que conoce más sus limitaciones, sino que son menos arriesgados, son más sobrios en su juego. Pesela rara vez te arriesga ese pase filtrado que a veces Paulo Díaz se la quiere filtrar al segunda punta y se la termina dando al 9 rival, o se quiere jugársela a un interno y se la termina rifando, queda mal parado, se patina y queda en la foto de todos los diarios. Pesela rara vez va a quedar expuesto en ese sentido de perder la pelota en salida. También a la hora de hacer un anticipo, hacer un cruce,
Pesela en los primeros partidos, cuando realmente rindió bien en su regreso, hizo mucho eso No, de que venía un increíble. pelotazo frontal, así al lateral. Y vos decís, a ver, quizás no era la mejor opción en cuanto a rendimiento, quizás la podía frenar de pecho, ir para un costado, amagar con el cuerpo, girar para el otro y dársela al 6. Y haces eso y se levantan todos y lo aplauden. Pero el tipo la tiró de cabeza al lateral. No hizo una jugada 9 puntos, pero hizo una jugada 6. Está probado. O sea, hizo las cosas bien. Y eso tenía mucho Maidana. Y para mí Pesela era de esas características. Y compensás un central que es un poquito más sobrio, se podría decir, con otro que arriesga más. El tema que a Pesela lo vi físicamente desde que volvió muy mermado, que no podía ganar ni en cuanto a fuerza, ni en cuanto a velocidad. Y ahí está complicado. Alguna aptitud sólida tenés que tener. El caso Pesela sí, también es complicado porque cuando apenas volvió, los primeros partidos era impresionante el timing para los cruces, la soberbia, como para salir bien parado Tranquilidad. contra cualquier delantero. Sí, 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 te daba una tranquilidad en defensa muy, muy, muy sólido. El partido con Mineiro, No, no, lo mató. evidentemente, lo marcó porque de ahí creo que se desgarra incluso y está como medio recuperándose. Hizo la pretemporada bien en 2025 y de todas formas no volvió al nivel Se cayó. como te digo, timing para los cruces, para anticiparse, para ganar de cabeza y imponerse físicamente, en todos sentidos se lo vio dibujado a ser un jugador del que desconfías. Eh, Totalmente. Se dio vuelta pero en tiempo récord, fue increíble. Ojalá si puede recuperar esa versión o acercarse a esa versión de ser un central sólido que no se complica, yo lo recontra tendría en cuenta, pese a que ver cómo vuelve de la lesión. Sí. A mí la verdad que me gusta mucho como central. Es el típico central Pero bueno, cumplidor. A mí también me sí, gustaba sí, mucho. recontra. Me gustaba mucho y me ilusionó mucho su llegada, como creo que a todos los hinchas de River. Y llegó pleno, llegó bien. Y esa serie con Mineiro lo termina liquidando. También lo vi mal físicamente yo sobre el final. Ya es un jugador que obviamente tiene otra contextura física y nunca tuvo quizás la ligereza de un Martínez Cuarta, de un Paulo Díaz, o hasta incluso de un González Pires, siendo incluso también un poco más pesado que los primeros dos que nombré, pero no tenía nunca la capacidad esa de atlética de ser una bestia al espacio atrás, pero sí mucho más tiempista y mucho más capacitado para tiempo-espacio, resolver situaciones que estos jugadores que para mí son mucho más físicamente, hasta incluso técnicamente, se terminan complicando, porque muchas veces a Martínez Cuarta y a Paulo Díaz le pasa que por querer hacer algo más difícil de lo que tienen que hacer terminan haciendo las cosas mal. El caso de Martínez Cuarta contra el Inter, una situación que era sencilla, que no pasaba nada, termina con la expulsión de él en vez de resolver fácil tirándola al lateral. Situaciones donde, o creo que termina tirando esa barrera al revés, ya no me acuerdo, estaba en la cancha, borré el Controla recuerdo. mal y va a barrer. Sí, se tira a barrer, o sea, Se le va la situación, gana. se complicó solo, se complicó la vida solo, termina River quedándose con Sí, sí, 10, sí. Si la tiraba al lateral no pasaba nada. no pasaba nada. Y esas situaciones donde no hace falta confiarse tanto, no hace falta intentar hacer la jugada ideal, sino que muchas veces esas posiciones más centrales, para mí son los dos centrales y el número 5 los que no tienen margen de error. Hasta el número 5 un poquito más, pero los dos centrales, obviamente el arquero ni lo cuento ni hablar, pero los dos centrales es lo último. O sea, si falla un central, se acabó. O sea, probablemente sea gol y hay que evitar el riesgo siempre. Bueno, le pasó a Aníbal Moreno en la noche anterior. Quizás era esperar un segundo más y en vez de intentar hacer un cambio de frente por arriba del delantero de Tigre, era tomarse un segundo más, dejar que saque Martínez Cuarta y pararse él adelante. Se apuró, salió mal, ojalá no se repita, pero son las situaciones donde quizás por confiarse o por pensar que las condiciones están dadas y no están dadas para hacer una situación, River termina regalando goles. Y para cerrar ahora sí Es la que última, sí, te completo si querés. Te completame, completo con completame. esto de los centrales, que el hecho también de evitar el error no forzado te mantiene el partido. Obvio. ¿Cuántas veces vimos de las últimas eliminaciones de River que hay unos puntuales que te cambia totalmente la dinámica? Con Palmeiras, ponele que lo pierden a Gustavo Gómez o que los centrales perdieron duelos y vos decís, bueno, y si ganaban esos duelos, capaz River no saque ese resultado tan negativo. Sí. O por lo menos prolonga un poco más el resultado de Sí. empate o resultado a favor, ¿viste?
Entonces sí, uno desde acá prefiere a un central que le dé seguridad, quizás no arriesgue y no cometa tantos errores, con el volante central Más lo mismo. sobrio. Ojalá que se pueda dar más seguridad. Sí, sí, sí. Sí, 100%. Estamos de acuerdo ahí. Ojalá. Bueno, a mí hubiera gustado que llegue Romania en su momento. Me parece que es ese tipo de central, aunque se lo suele catalogar como un central que no está capacitado para ir al espacio atrás. Para mí es un central fuerte. Hay que ver. En San Lorenzo por lo menos no se complica demasiado. Alguna vez condujo para adelante, pero es un tipo que si la tiene que tirar a cualquier lado, la tira a cualquier lado. Y creo que tenía esa potencia como para ser central de River. Ahora en San Lorenzo creo que se lesionó y tampoco River lo siguió buscando demasiado. No me parecía mal la búsqueda, pero bueno, parece que quedó medio en la nada. Y la última, si le darías muchas más chances a los tres delanteros de River, porque bueno, ahora me dijiste vos que tu 11 es con Roberto y con Jaime, si tenés que elegir para el siguiente partido, y con Juanfer Quintero. Es decir, por consecuencia, obviamente con Driussi lesionado, pero con Salas y Colidio hoy afuera del equipo. ¿Qué harías? ¿Cómo lo gestionarías? O qué te gustaría en realidad a vos que pase con estos tres jugadores? Que hoy creo que por la falta de gol de River, y se lo pueden meter en la bolsa quizás a Castaño y a Galopo, pero creo que hoy por la situación de falta de gol pasan por abajo del radar. Creo que los jugadores, los tres más criticados de River son ellos tres. Quizás el orden puede ser Colidio, Salas, Driussi o Salas, Colidio, Driussi, pero son los tres más marcados en el presente de hoy. No, sí, coincido. ¿Cómo lo gestionaría? Sí, quizás, como te digo, arrancar con una dupla distinta, o por lo menos con Roberto, y después el acompañante podemos discutir. Yo creo que, por ejemplo, Salas y Colidio pueden funcionar cuando en su posición. Y quizás hasta Roberto, por el hecho de ser un 9 natural, termine solucionando algunos problemas a los propios Salas, Colidio, incluso Driussi. De primera iría con Roberto, un acompañante, yo lo elijo Jaime, pero Sí, cualquier otro para mi gusto también estaría bien. Y después, bueno, que evidentemente ellos tuvieron sus chances en distintos momentos, distintas posiciones y no las han aprovechado y por un factor natural del fútbol tienen que ir al banco, ni no pasa obvio. nada. Y así como van al banco, quizás en algún momento vuelven. Obvio. Eh, Con... Al único que no lo vimos es a Roberto, así Sí, que por el hecho del desconocimiento de cómo está hoy, y, bueno, con eso solo se gana su lugar como titular de River. y sí, al no saber, bueno, vamos a probar otra cosa. Ya tenés garantías que no están funcionando los otros. Y en el caso, bueno, que jugando un caso hipotético que Driussi esté disponible, ¿armarías Driussi y Roberto o sostendrías ahí también a Jaime? Me gustaría verlo Jaime, la verdad que sí, sí, sí. La verdad Perfecto, que el hecho de la gambeta, la arremetida, como dijimos antes, es algo, una bunda y yo lo pondría, sí. está bien. Capaz para algún que otro partido quisiera ver a Driussi pivoteando y teniendo a Roberto atrás. Capaz algo Mm, pasa con eso, sí, como en su momento le pasó con Alario. sí, Eh, También que pasó mucho tiempo, ¿no? Que es un jugador un poco distinto ahora. Pero bueno, quizás termina siendo la solución no solo para el hecho del gol de River, sino para potenciar quizás a un compañero. coincido. Coincido, no sé si lo pondría Jaime, a mí es un jugador que me gustó lo que vi en primera, me parece un proyecto interesante, pero creo que no me termina de parecer un jugador que tiene que estar ya en primera división. Yo lo llevaría quizás más a poco teniendo en cuenta las variantes. A mí Subiabre es un jugador que me gusta mucho. Sí coincido plenamente que Roberto tiene que ser el 9 de River hoy. No sé si de acá a 2 semanas o a 2 partidos te digo lo mismo, pero sí creo que tiene que tener sí o sí la oportunidad y tener su chance como número 9, porque hoy números 9 naturales no hay. Y además de no haber, creo que se sienten incómodos los que les toca jugar en esa posición, que es fundamental entender que un jugador que no está pasando por un buen momento, además está incómodo, va a ser aún peor para el equipo y para el mismo jugador. Y el acompañante, yo tengo una debilidad especial por Colidio. A mí es un jugador que me parece muy, muy bueno. A mí me encanta Colidio. Entiendo que está pasando por un momento complicado. Yo en ningún momento lo pongo
a Salas por encima de Colidio, sí en esa situación donde Salas llegó como para cambiarle quizás el espíritu a un River que venía en horas bajas, me parecía que sí era acertado que Salas juegue de arranque, pero creo que el arranque de Colidio, los primeros 2 partidos y pico habían sido muy interesantes, incluso en la pretemporada me parecía que estaba con confianza. Y hoy rápidamente, por una cuestión meramente creo que estadística, que no es menor, que es la falta de gol, eh, termina bajándole un poco la confianza. Sí lo sostendría el siguiente partido contra Argentinos en la Paternal, teniendo en cuenta que el partido es visitante, teniendo en cuenta que obviamente en este fútbol argentino que no hay hinchada visitante, Colidio no va a tener la presión, que es lógica que la sienta de la gente, la impaciencia para con él, pero quizás creo que puede ser una buena oportunidad para que se destrabe con el gol y que el próximo partido también de Copa Argentina tenga, ojalá sean 2 partidos buenos para el bien de él y todo de River, pero lo sostendría a él y armaría a Quintero, Roberto Colidio, teniendo en cuenta que para mí Decí tu 11. el nivel de Así Salas queda es completo. el más flojo, te digo, mi 11. Para mí, si Armani llega, yo creo que le respetaría el puesto simplemente por lo que es Armani. Creo que porque el puesto de Armani lo tiene que perder adentro de la cancha, por todo lo que significa para la historia de River, y porque creo que nunca su nivel fue tan bajo como para pedir así a gritos que basta Armani. Es un tipo que te siguió salvando y el año pasado de River no fue aún peor, creo que por Armani debe haber sido de los 3 mejores jugadores del plantel el año pasado. Sí. Diciendo esto, Beltrán me sorprendió recontra para bien y sí le daría minutos en otras competencias. Sí, si River tiene un calendario apretado, porque sé que lo tiene con Copa Sudamericana, con un año mundialista, en varios partidos lo seguiría poniendo a Beltrán. En los importantes yo sostengo a Armani, mi línea de 4, Montiel, Martínez cuarta, Rivero seguro, y en el lateral izquierdo estoy del que menos mal esté, que me cuesta realmente el menos mal, por un tema de que me dio más garantías el año pasado sobre el final, y porque sé lo que es, lo pongo a Cunha. Esto no quiere decir que Viña no le gane el puesto dentro de poco, tampoco lo podemos crucificar por un partido. Mi mitad de la cancha, Castaño, con Vera expulsado obviamente, Moreno y Galván. Y arriba, como dijimos, Quintero, haciendo por lo menos sin pelota el rol de regresar por el lado derecho. Sin pelota tiene que hacer el esfuerzo, sin pelota libertad, o por lo menos ocupar posiciones, que creo que River eso lo hizo realmente mal el último partido. Si Juanfer, por circunstancias del juego, toca, pasa y por encontrar un espacio queda, por ejemplo, cerca del volante izquierdo, que Vera se acomode como 8, que Aníbal Moreno se acomode como 5, que Galván se acomode como interno y que Juanfer o Colidio, el que sea, haga el retroceso por izquierda. Pero obviamente que River en el regreso, en el retorno, tiene que tener 4 jugadores detrás de la línea de la pelota, sea como sea, y no puede pasar lo que ocurrió contra Tigre, que eran 3 volantes, incluso a veces 2, y con los laterales pasados, que eso fue terrible. Y obviamente arriba, como dijimos, lo pongo a Roberto, y por izquierda, por ahora, fuerte el por ahora, lo sostengo a Colidio. Sí. Bien, bien, bien. No, me gusta el equipo, coincido con lo de Colidio. Sí, ojalá se destrabe, porque Hay para mí que es un ver. jugador que Son varios técnicamente partidos sin ser local, ¿no? son 2 partidos seguidos seguro, o sea, es ahora Argentino, después Copa Vélez Argentina. no es allá también. ¿Contra quién? Contra Vélez no es en el Amalfitán, después de Puede Ciudad ser porque es el Bolívar. intersonal, puede ser. Sí, sí, puede ser que sea así. Así Con Vélez es de que, visitante. bueno, Son 3 seguidos. si mete un gol Colidio, capaz que la saca barata. Y Y es no solo le viene una si nada mal a continua. River, ¿eh? Es así. No le viene nada mal a River, 3 partidos No, de más vale, visitante. cualquiera que haga gol. Y aparte, o sea, puede ser el final, porque River de visitante, de local no da garantía, de visitante menos. Uno entiende que contra el equipo Ciudad de Bolívar no debería tener demasiados inconvenientes. Uno entiende también que son 2 partidos también de un fútbol argentino tan mediocre. Jugar contra Vélez y Argentinos es como jugar contra el, no sé, el City y el PSG. Pero son de los rivales más duros que puede tener River en este Sí, sin duda. torneo. Pero tiene que sacar la cara, no hay excusa, no hay excusa que valga, que Driussi lesionado, que no está, que Vera expulsado, no interesa. Y River va a tener que dar la cara, y si no, realmente hoy creo que más que nunca, si no se dan los resultados en los siguientes 2 partidos,
Incluso te diría que River está obligado a ganar contra Vélez o Argentinos y la Copa Argentina. Si no ocurre eso, creo que va a ser realmente el punto de este segundo ciclo de Gallardo donde más se ponga en tela de juicio su continuidad y realmente quede en la cuerda floja, porque la paciencia y la espalda a fin del año pasado quedando afuera de Libertadores creo que se agotó. Sí, no, coincido. Si no saca resultado más que funcionamiento Sí, en estos 3 partidos, sí va a estar tiene que difícil ganar. y se va a hablar mucho de la continuidad de él. Así que ojalá que sea, bueno, 6 de 6 en el torneo y con clasificación en Copa Argentina, Ojalá, ojalá ese partido sería lo lógico. que quede como anécdota la derrota Sí, que contra pase Tigre. rápido, sí, sí, Sí. sí. Bueno, Mati, lujazo la conversación. Vamos a ir cerrando, metimos horita y media, muy, muy entretenida. Obviamente, cuando quieras repetimos y seguimos charlando. Me parece que vemos el fútbol bastante parecido. A los dos nos gusta que River juegue bien y Hay mucha obviamente coincidencia. analizar en la cancha o desde la tele los partidos y no solo caer en la de hay que tirar todo al tacho o que son todos un desastre, porque para mí River hoy creo que materia prima tiene incluso más que el año pasado y después obviamente hay que encontrar ciertos funcionamientos y me gustó mucho eso que dijiste, que River tiene que también aprender a leer un poquito más a los rivales y no solo basarse en lo que propone River, que muchas veces creo que cae en eso. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sí, digo lo mismo. La verdad que muy linda la charla. Tocamos de todos los temas, me parece. Sí. Digo, para hablar de todo. Eh, la verdad que muy interesante. Y bueno, ojalá que sea pasajero, que encontremos un poquito de estabilidad, que hace varios años que no la tenemos. Así que veremos. El jueves se juegan varias cosas. Sí, se juega todo en la paternal. Bueno, despedimos ahí a los que están en el chat. Muchas gracias a Fede ahí que estuvo viendo y a Hugo también, que se coparon los dos. Y seguramente Bárbaro. haya una próxima. Abrazo.